Hola, bienvenidos al día 24 del libro La Ley del Uno. Estamos en el libro número 2. Mientras espero que vayan ingresando. Hola Mati, ¿cómo estás? Acabo de dar cuenta que mis hermosos niños me dejaron el iPad sin batería. Estaba haciendo en el balcón un poquito de lectura liviana. Tengo aquí los dos últimos tomos del libro de La Ley del Uno. Esta es una compilación que corrige los errores y pone la saga en 2 libros, ¿verdad? Y viene con un índice unificado que sirve para buscar lo que quieran, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, lo buscan por el índice. Hola Zarelda, hola Ninoska. Buscan por el índice lo que quieran, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vamos a buscar alguno. Si buscamos ángeles, por ejemplo, ángeles está en 11.25. Entonces, cualquier duda que tengamos, vamos, en este caso va a ser el libro 1. Buscamos 8.25, en el costado trae numerados. Las preguntas. 11.25, a ver si se ve ahí, ¿verdad? Aquí vienen los números y así se puede encontrar el material. Dice la pregunta, solo para ver cómo funciona esto. Está preguntando sobre la información de Nikola Tesla y de dónde la obtuvo. Ya pasamos por esta parte del libro y dice que recibió la información por fuentes de la Confederación, deseosos de ayudar, y habla de la gran positividad de esta semilla estelar, Nikola Tesla, ¿verdad? Y su propósito de traer la luz a la Tierra. Entonces, mientras espero que se cargue un poquito el iPad antes de empezar a usarlo, dice Matías, al firme como rulo de estatua. Muy bien, sí, perfecto. Hola, buen día. Quiero saber si tienen alguna pregunta, prepararon alguna pregunta hasta aquí. Algo la pueden ir planteando. Hoy quería empezar con una reflexión. En realidad estuve también mirando un poco otro libro que me parece interesante. Seguramente lo conozcan, es el libro Durantia. Está traducido a muchos idiomas. Hace tiempo que lo tengo, pero no había todavía llegado el momento de leerlo. Sí, he revisado algunas partes. Y como siempre les digo, ¿no? Puede que en algún momento un libro resuene con ustedes o no. En definitiva, no hay que descartar nada. Como verdad, yo creo que la verdad absoluta no existe, ¿verdad? Está expresado en el libro de R.A., La Ley del Uno, que el libro Durantia fue entregado por, creo que lo definió como seres interiores, algo así, ¿verdad? En definitiva, sí, es una información que no proviene de una fuente humana, que es de los libros que me gustan a mí en realidad, ¿no? Entonces, leamos, busquemos las diferentes puntos de vista sin descartar nada. Es muy difícil poder determinar en este momento quién tiene la verdad, qué es la verdad. En definitiva, la verdad es muy relativa y depende, ¿verdad?, del momento en que está cada uno. En cuanto a lo que lo que la humanidad está experimentando en este momento, el COVID-19, para mí no existe. Y alguien me podrá dar un montón de pruebas de que sí, que eso es verdad.
y otro me podrá también estar de mi lado y decir que no existe y también proveer un montón de pruebas, ¿verdad? Pero en definitiva hemos visto que cada uno crea su realidad y también por supuesto una realidad colectiva. Hemos visto cómo influencian seres de otro mundo, de otras realidades, de otros planos en nuestra realidad. Y en definitiva, he ahí la gran relatividad de la verdad, ¿verdad? Valga la redundancia. Tenemos que entender que cada uno está en su momento y entiende las cosas desde su conocimiento, ¿verdad? Desde su madurez. Entonces, y como siempre digo también, no me declaro dueño de la verdad, simplemente que desde mi punto de vista expongo las cosas como las creo correctas, ¿verdad? También a través de las experiencias que he tenido, puedo aportar un poco más también o puede alimentar el punto de vista que tengo, ¿verdad? Y cada uno es lo mismo, cada uno tiene cierta cantidad de experiencias en la vida que alimentan su opinión, ¿verdad? Es difícil también dentro de esas experiencias determinar si lo que uno concluye de esas experiencias, y en este caso me refiero a experiencias metafísicas, ¿verdad? Se le da otra palabra, bueno, a cuestiones ufológicas y demás, si la interpretación que uno le da es la correcta. Con una conversación que tuve justamente con Rob Gautier a través de sus guías, les pregunté a aquella nave que se puso al lado de mi avión, del que iba volando algunos años atrás, y le pregunté si eso era una nave física o una forma de pensamiento, no me acuerdo exactamente la pregunta, y él me dijo que era un poco de todo. Claro, hay muchas cosas que no podemos desde nuestro punto de evolución entender. Entonces el que está ahí afuera también nos va a intentar explicar las cosas de la manera que puede para que nuestra mente lo pueda entender, ¿verdad? Entonces, y hablando ahora del libro Durantia, tiene un montón de información que es absolutamente interesante e impresionante, ¿verdad? Y si nos centramos o nos enfocamos en el logos creador, ¿verdad? En el logos creador de nuestra galaxia Vía Láctea, por ejemplo, y como ya leímos en el libro, que es el creador de toda esta galaxia, y esto es solo una galaxia de tantos millones de galaxias, y a su vez crea al Sol, y el Sol como una entidad individualizada también, pero parte de ese creador, crea el sistema solar y también se adapta a las reglas que puso el primero, ¿verdad? Y tras alguna modificación crea la vida o el sistema de desarrollo espiritual como lo concebimos aquí en la Tierra. Hemos visto cómo la guerra funciona como catalizador y cómo todo eso de alguna manera ha sido permitido por el Creador para alentar la evolución espiritual de alguna manera y para que el mismo Creador pueda recibir todas esas experiencias, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Dios, ¿quién es Dios? Se habla mucho en este libro y se habla del infinito Creador. Vemos como ancestralmente hemos siempre endiosado a alguien o a quién nos referimos cuando hablamos de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios? En este punto, cada uno tendrá su concepto, pero si nos vamos hacia los egipcios, y justamente en la época que Ra intervino, se impuso o se trató de poner, por ejemplo, el concepto de Dios como el sol, ¿verdad? De hacer esa idolatría del sol, ¿verdad? Entonces para ellos el sol era Dios. En definitiva, sí, es el creador de este sistema solar y de cómo funciona, pero también hay uno mayor, que es el sol central de la galaxia, el creador de la galaxia en sí.
Entonces, ese sería Dios, pero también hay otro más grande ahí que crea el cúmulo de galaxias, ¿verdad? Entonces, ese sería el creador. O sea, creo que el creador en sí o el concepto del creador escapa tanto a la mente del ser humano que no podemos realmente visualizar o entender conceptos tan amplios, ¿verdad? O sea, tenemos que entender, tenemos que aceptar las limitaciones, si se quiere, de alguna manera, de nuestra mente en general, dado la limitación del cuerpo físico, ¿verdad? Porque recordemos que el cerebro es el traductor. Recordemos cómo se hicieron los diferentes experimentos, las diferentes hibridaciones y los diferentes trabajos con los cuerpos humanos para lograr mayor sensibilidad, un mayor empuje hacia la búsqueda espiritual y demás. Entonces, ¿cuántas cosas habrán que no podemos entender? Y ahí, creo que ahí la gran importancia de este asunto, abrir nuestra mente a que hay ahí afuera miles de millones de cosas que no tenemos manera de entender. Entonces, alguien me preguntaba acerca de los sueños y que habláramos un poco más de los sueños. Hola Ana María. Entonces, cuando nosotros salimos al astral y volvemos al mundo real, ¿verdad? Ese es el mundo real, el mundo del espíritu, si se quiere de alguna manera. Porque esta encarnación, como ya lo hemos hablado, las encarnaciones son para experimentar y para acelerar un crecimiento espiritual. Entonces, cuando salimos a ese mundo espiritual, tenemos un montón de experiencias, pero es una realidad completamente diferente. El espíritu en sí, me imagino que no necesita mesas y sillas o no toma agua en un vaso. Es una realidad completamente diferente, a ver si nos entendemos. Entonces, cuando volvemos, el cerebro, nuestra conciencia, traduce esa información de la manera que puede, ¿verdad? Y la transforma en el lenguaje de nuestra realidad. Entonces, los sueños muchas veces son productos de esos viajes astrales. Nos vemos volando en lugares increíbles, haciendo cosas maravillosas, en lugares totalmente diferentes a lo que vemos aquí en la Tierra. Y bueno, y creemos que solo fue un sueño, pero no, en realidad es una experiencia del alma, ¿verdad? También los sueños son manifestaciones del subconsciente que nos intenta decir cosas. El subconsciente nos habla a través de mecanismos de alguna manera que ya han sido entendidos por grandes psicólogos, entre ellos Carl Jung y muchos otros que se han dedicado al estudio de los sueños en sí, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos algún sueño en la noche, bueno, puede ser en el día también, hablamos de cómo recordarlos. Entonces dijimos que tener una libretita o algo donde apuntar al lado de la mesa y cada noche, cada vez que me despierto, en cada momento, cuando tengo un recuerdo, anotarlo. Eso va a hacer que nuestra mente gane entrenamiento, gane memoria a la hora de recordar los sueños, porque ahí hay una gran cantidad de jugoso material, ¿verdad? Ahí hay mensajes de nuestros guías, de nuestro subconsciente, viajes astrales y demás. El que necesita dormir y descansar es el cuerpo, no el espíritu. Entonces, por ejemplo, sueñas con uno de los míos. A ver, yo iba volando un helicóptero y una jirafa mete la cabeza por la ventana del helicóptero. Una cosa totalmente descabellada, por supuesto. No tiene por qué tener coherencia. Entonces, cuando me despierto, anoto. Bueno, iba en un helicóptero y la jirafa metió la cabeza por la ventana. Entonces, busco en algún buscador de internet soñar con jirafas. Perfecto. Soñar con jirafa, la jirafa representa alegría, si mal no recuerdo, algo así. En definitiva, ese es el trabajo que tienen que ir haciendo para poder ir entendiendo sus sueños, ¿verdad? Hay mucho material ahí y más que nada hoy, con el despertar de conciencia, con la elevación de la frecuencia vibratoria del planeta,
estamos cada vez más cerca, eso está más al alcance, cada vez queda más en la superficie y no tanto en lo profundo, y ya podemos alcanzar ese conocimiento y conservar esa memoria de nuestros sueños. Entonces, como les conté también, a medida que fui teniendo la conexión con mis guías, yo soñaba algo que después ocurría, y siempre, o por lo general, empezó a ocurrir esto con hola Claudia, Ana María, ya la saludé, sí. En mi trabajo, ¿verdad? Entonces ellos de alguna manera me asignaban personas con las que tenía que hablar acerca de estos temas. Y como lo he contado en mis charlas, no sé si las han escuchado, siempre, he tenido siempre buenos resultados con estas personas, ¿verdad? He visto que han estado abiertos a la información y ha sido muy, muy linda la experiencia. Como siempre cuento, y creo que ya lo sabrán, aquel sueño que tuve donde yo era un soldado al servicio de la reina de Inglaterra, y cuando me despierto digo, pero qué raro, yo he soñado estas cosas y esta señora no es de mi mayor simpatía. En definitiva, cuando voy a volar ese día, vuelo con un capitán que es de Inglaterra, y cuando comenzamos a conversar, el capitán me dice que había trabajado en el ejército de Inglaterra, y cuando le pregunto si había trabajado con la reina, me dice que sí, que había trabajado en el palacio de Buckingham. Entonces, por ahí va la historia, ¿verdad? Ya sé que tengo que hablar con él y le entrego toda la información. Finalmente, el capitán me cuenta cómo su abuelo, que fue piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, vio estas luces que volaban alrededor de su avión y escribió un libro, y que su abuela, azafata de British Airways, vio cómo entraba una de estas esferas de luz al avión y viajaba por el pasillo y se iba por la cola del avión, y eso lo vieron todos los pasajeros. Y así fue ocurriendo, cada vez que daba esta información, la gente me entregaba más información a mí, lo que me ha hecho confiar cada vez más en todo este proceso, ¿verdad? Y aquí estoy, en definitiva, tratando de hacer llegar esta información a las personas, de que no estamos solos en el universo, que se viene un tiempo el tiempo de encontrar a estos vecinos de otros planetas, que ellos nos ven a nosotros como seres muy especiales también, que están ayudándonos ahí a prepararnos para este encuentro. Este encuentro requiere una preparación, porque entendamos que si a nivel humano todavía estamos pensando que estamos solos en el universo y de aquí a 7 años los vamos a conocer, entonces deberán entender que sí, que se requiere una gran apertura mental para entender que todo esto sucede, que existen ahí afuera miles de millones de razas diferentes, que hay miles de razas que son de seres idénticos a nosotros, y esos son, como les dije, los primeros que vamos a conocer. Entonces, ellos, a través de diferentes grupos, a través de diferentes personas, están haciendo llegar esta información. Y en mi caso, como también me lo mostraron, yo elegí en esta encarnación hacer este trabajo, y por eso se me dieron las experiencias ufológicas correspondientes y la información para llegar a este punto. Entonces, espero que estén absorbiendo, que les esté gustando esto. Sé que sí, en definitiva, pero quiero decir también, es importante que asuman su responsabilidad individual y que puedan expandir, puedan concentrar, ahora que estamos en esta famosa cuarentena, trabajar cada vez más en todos estos conceptos para lograr esa apertura necesaria, ¿verdad? Trabajar en sus capacidades extrasensoriales también, trabajar en sus sueños, eso es lo primero, ahí va a estar la mayor parte de la información, ¿verdad? Al principio, y después ir a buscar sus propias experiencias ufológicas, que eso es lo que les va a dar a ustedes ese momento de la ajá, ¿verdad? De la comprobación, pero es también más importante que el viaje hacia afuera y ver hacia afuera, el ver hacia adentro, ¿verdad? Como lo hemos hablado. Entonces, seguimos por aquí y estábamos en la sesión 34.
hablando de todo un poco, aquí Ra dice, la experiencia de cada entidad es única en su percepción de la infinidad inteligente. Y también esto tiene que ver con la verdad. Dice, seguramente en otra línea de tiempo conduzcas una nave extraterrestre. Bueno, no solo en otra línea de tiempo, sino en esta también. Y después vamos a hablar del tiempo, también un concepto muy interesante. Y ya que estamos, ya que lo trajo a colación Ana María, les voy a contar esta anécdota también, que al final creo que también aporta y sirve, porque en definitiva no he hecho públicamente o he contado las anécdotas, ¿no? En este caso, yo estaba en China, no me acuerdo el nombre de la ciudad. Había estado leyendo todo el día, me tenía que quedar ahí, creo que eran 48 horas antes de volver a Dubái. Y me voy a dormir, normal, como cualquier día. Y en un momento, creo que eran casi entre 5 y 6 de la mañana, me despierto encantado de la vida, porque había tenido un viaje astral en el cual me siento salir por mi chakra corona, veo delante de mí un tubo, una especie de tubo oscuro en este caso, que tenía como unas piñas a los costados, ¿verdad? Y las voy viendo y voy avanzando, y a mi derecha se abre una puerta y veo luz adentro, ¿verdad? Y me invitan a pasar. Entro, estoy en el piso todavía, porque esto era como un lugar estrecho, ¿verdad? Y siento a mi alrededor una presencia de un montón de niños. No puedo decirles cómo eran físicamente, porque no lo recuerdo, pero sí sé que eran niños y estaban muy felices, muy contentos de recibirme. Entonces, en un momento veo venir a un ser caminando. Eran dos en realidad, venían dos caminando, muy altos, señoriales, con un cuello elevado, una cabeza ovoide, grande, y me voy a levantar en señal de respeto y me dicen, no, quédate. Y siguen caminando y siento que dicen, es como un niño. Y de alguna manera eso como que hasta me ofendió de alguna manera, no sé si ofendió es la palabra, pero me sorprendió que lo dijeran, ¿verdad? Y obviamente no hay un lenguaje hablado, lo siento, lo percibo, que fue lo que dijeron. Y en algún momento, bueno, pasan las cosas, se ven como escenas, ¿no? Y me empiezan a dar información. Y yo muy contento con toda la información que me estaban dando, pero en un momento dado, ¡pum!, se termina, se corta, y como ¡pum!, siento que bajo y entro de vuelta en mi cuerpo, me despierto con la sensación, con la real sapiencia de que estuve ahí, de que estuve en esa nave y de que estuve con esos seres y que me encontré con ellos. Y muy contento, llamo a mi hermano, a Matías, a Uruguay. Hemos estado en este viaje del despertar de la conciencia juntos. Y le digo, Matías, ¿no sabes lo que me acaba de pasar? Y me dice, no, sí lo sé. Y me dice, estuvimos en la nave, estuvimos con estos seres, eran así, y nos dijeron esto, y en algún momento, dice, nos bajaron de golpe. Digo, sí, pero ¿y por qué nos bajaron de golpe si estábamos muy bien conversando? Y dice, bueno, porque yo vi venir a uno en el costado y te hice el comentario, mira qué cabeza que tiene ese. Y ahí el ser les dijo, no, eso aquí no. Y ahí nos bajaron. Bueno, esa fue la historia. Y que Matías me lo confirmara, para mí fue increíble, ¿no? Eso fue la confirmación de que eso había ocurrido realmente. Entonces, Matías, por supuesto, después hizo el contacto y se disculpó de alguna manera. Pero ¿a qué va todo esto? A que tenemos que prepararnos, porque las cosas ahí son de otra manera. Nosotros tenemos formas culturales que son muy diferentes, por supuesto, ¿no? Entonces tenemos que lograr ese punto donde ellos bajan su vibración y nosotros la subimos y nos encontramos en el medio y podemos encontrarnos como razas, ¿verdad? Y cómo todo esto que traemos del astral, todos estos viajes que podemos hacer,
la información que luego traemos al cuerpo es no descifrable por completo por nosotros, ¿no? En definitiva, el trabajo, el ir entendiendo, el ir buscando, el ir leyendo libros de otra gente que ha tenido este tipo de experiencias, sirve para entender qué es lo que estamos viviendo. Y hablando de volar naves, pues fue la pregunta o lo que comentó Ana María, en otro de los viajes astrales sí me vi volando una de las naves. Y me acuerdo perfectamente de la sensación y sé que estaba con una persona, con un instructor. Al poco tiempo leo un libro, creo que es The Dual Soul Connection, que está en el grupo, están dentro de los libros que tengo en la biblioteca del grupo, lo tradujimos a través de Google, creo que fue el español, la traducción no es la mejor, y ahí habla de cómo muchos seres humanos son llevados e incluso les permiten volar las naves y que han tenido muy buenos resultados con eso. Y así un montón de cosas más que iremos comentando a medida que pasen los días. Tengo a mi perrito que está golpeando la puerta aquí, que me quiere abrir la puerta. Entonces sí, todo eso está disponible para todo el mundo. Simplemente hay que ponerse a trabajar. Recuerden que hemos vivido en muchos planetas. Este no es el primer planeta en el que vivimos. Hemos estado encarnando por mucho tiempo y hemos recorrido diferentes realidades. Así que de más está decir que lo que nos falta es recordar, porque como lo estableció este libro también, pasamos por el velo del olvido y todas o cualquier tipo de estas experiencias para nosotros van a ser completamente hasta irreales e increíbles, ¿verdad? Y hay mucha gente que sigue creyendo que fue un sueño. Fue un sueño que estuve con seres de otro mundo y que me llevaron a ver su planeta y demás, porque claro, solo pensamos en nuestra realidad física. Como decimos, no, pero estoy aquí en la cama y no me moví de la cama, o sea que no pudo haber pasado. Pero sí, nosotros somos mucho más que este cuerpo y existen muchísimas realidades que hoy quizás no podamos entender, pero que si nos preparamos sí se puede hacer. Incluso en uno de estos libros que he leído habla de cómo los humanos son llevados a bases que ellos tienen debajo del agua, incluso dentro de las montañas, y son llevados en grandes grupos, en estados alterados de conciencia, y ahí son preparados para lo que les toque hacer, ¿verdad? Y por supuesto después nos ponen en la camita de nuevo y creemos que todo fue un sueño, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay mucho material en el mundo de los sueños. Pónganse a trabajar en eso y van a ver que es fantástico. Y el tiempo, otro gran tema. El tiempo nosotros lo percibimos en forma lineal, no es lineal, eso es un producto de nuestra evolución, porque necesitamos, de acuerdo a nuestra conciencia, tener una linealidad de los eventos. Muchos de los seres no terrestres que están allá afuera han hecho un viaje en el tiempo, puesto entre comillas, y vienen quizás a su pasado. Muchos de estos seres vienen incluso a obtener material genético de sus ancestros, que somos nosotros, ¿verdad? Ellos son los humanos del futuro. Entonces, aquí Ana María hablaba de otra línea de tiempo. Sí, incluso cuando yo le hice la pregunta a Rob Gautier y sus guías me contestaban, pregunté quién conducía la nave, con la que vi en aquel día hace varios años, aquella noche, y me dijo que era yo mismo en otro momento, ¿verdad? Entonces, las futuras encarnaciones de ustedes pueden venir a visitarlos. E incluso nuestros guías, creo que lo mencioné en algún momento, somos nosotros mismos en algún punto del tiempo que para nosotros puede ser pasado o presente, así como también seres no encarnados que están a cargo de nuestra evolución, ¿verdad? Entonces, sí, el viaje en el tiempo es posible
Y es posible que el Luis del futuro, que la Ana María de lo que nosotros llamamos futuro, que la Claudia del futuro, que el Matías del futuro, viajen hacia el año 2020 en la Tierra y intenten comunicarse con ustedes de alguna manera, o intenten ayudarlos de alguna manera porque lo creen así, o envíen desde aquel momento a ese ser, a su mismo ser del pasado, un consejo, le envían amor. Así es como trabaja la conciencia. Esto está a un nivel que para nosotros, por supuesto, es inexplicable, inentendible, pero tenemos los conceptos tan básicos todavía que no podemos vislumbrar ciertas realidades. Entonces, como ellos pueden moverse a lo largo del tiempo, ustedes lo mismo. Todos ustedes son seres multidimensionales que pueden tener contacto con el yo del pasado y con el yo del futuro. Entonces, ya se escribió en aquel antiguo libro, dice, pide y se te dará. En definitiva, muchas cosas se nos dijeron que recién ahora estamos entendiendo. Habla contigo mismo, habla con tu yo superior, pide una experiencia, pide un consejo y confía en las sincronicidades de la vida. Solo presta atención a tu vida diaria y comienza a enfocar tu energía en, no sé, en el tema que sea. Cada uno tendrá su preferencia, ¿verdad? Por dar cualquier ejemplo, a ver, quiero aprender acerca de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son esos seres que llamamos ángeles? Y entonces se enfocan en eso y empiezan a realmente con el sentimiento, que esto es el motor más importante, ¿verdad? No solo que parta de una cuestión intelectual, sino que hagan el pedido de información con el sentir, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los ángeles? Quiero aprender de los ángeles. A ver, hablan con su yo superior en la meditación y hacen la pregunta, quiero que me digas qué son los ángeles. Y entonces presten atención a lo que va a ir pasando en su vida. Recuerden que hay una programación, que se pueden programar los eventos. Y quizás aparezca a su paso por una librería y vean justo un libro que habla de ángeles. O justo vean un programa que habla de ángeles. O cosas así, ¿verdad? O justo alguien venga y les hable de ángeles. En definitiva, o justo pasan por un lugar y encuentran una pluma. En definitiva, así funciona la conciencia. Y cuando están abiertos a eso es absolutamente maravilloso y hasta increíble, increíble. Dice Amael, por fin pudiste acceder, Amael. Te perdiste lo mejor, ya estamos terminando. Gracias, nos vemos luego. No, en realidad no. Amael, bienvenido. Estamos haciendo una charla previa, después la podés repasar, hablando de todo un poco. Y seguimos entonces. Aquí vamos recién a empezar con el libro de la ley del uno. Entonces, dice Amael, es que siempre somos nosotros porque somos uno. Sí, estamos de acuerdo. Entre tantas otras, tiene la capacidad de particionarse en múltiples focos de conciencia. Sí, exactamente, así es. Además de eso, ¿no? Además que es nuestra, o puede ser nuestra propia conciencia en el futuro, que es esta evolución, pero también al ser parte del todo, ahí estamos todos conectados, ¿no? Dice Ana María, hace muchos años pregunté cuál era la verdad y el otro día me empezaron a llegar tanta información que me enseñó muchísimo. Así es, absolutamente. Cuando se trabaja con la conciencia es maravilloso, es fantástico. La verdad que todas las posibilidades que hay. Y de nuevo, a entender que hay en ese mundo espiritual, hay en este universo miles de millones de cosas de las cuales no podemos ni siquiera pensar al respecto porque son conceptos tan diferentes y elevados que no los podemos percibir. Entonces pide con el corazón, pide con el sentimiento, pide cosas espirituales y todo va a aparecer y las sincronicidades te van a llevar. Nos entretenemos en la eternidad, claro, algo tenemos que hacer. Imagínate, si somos seres eternos,
sería muy aburrido. Justamente es lo que pasó, ¿verdad? El uno se sintió eterno, se sintió Dios, se sintió todo lo que es y dijo, ¿y ahora qué? Bueno, boom, y ahí se fragmenta en miles de millones, infinitos fragmentos y a recorrer, a ver, a aprender. Entonces, hoy vemos lo que nos pasa o que lo que pasa en el mundo con mucha preocupación, pero yo pregunto, el tiempo no es como lo percibimos. Al final, si los extraterrestres que están por aquí son nosotros del futuro o civilizaciones vienen a ver a sus ancestros y quizás hacer pruebas genéticas con sus ancestros para solucionar cosas en el futuro, entonces este momento en el tiempo va a seguir ahí y ha estado ahí siempre. La Segunda Guerra Mundial se sigue luchando, Jesús sigue caminando por donde haya caminado, en definitiva, ¿no? Porque según lo que hablan muchos estuvo en varias partes del mundo y así cada cosa, ¿verdad? Así que esto es simplemente una experiencia más de las que elegimos vivir. Hoy estaba escuchando también música de los 50 y de los 60, una música increíble, preciosa, el rock and roll de los Estados Unidos, y qué épocas difíciles también por muchas razones, y a su vez lindas, ¿no? Y veía a la gente bailar aquel rock and roll, y qué maravilla que el espíritu pueda elegir. Dice, bueno, ahora voy a nacer en los años 50 y ahora voy a nacer en los años 80, pero ahora quiero nacer en el año 1000. No hay límites para la conciencia en realidad, y eso es lo lindo. Y a veces, y me pasa a mí, me frustro cuando no puedo llegar con esta información a algunas personas, pero digo, esa alma eligió esa experiencia, eligió no saber, eligió vivir ese mundo de rock and roll, o eligió vivir en el campo sin contacto con nadie. Entonces, ¿quién es uno para ir a llevar esa información cuando no nos han llamado, ¿no? Al final creo que en mi caso voy aprendiendo cómo funciona todo esto, y cuando estamos al servicio también tenemos que entender que el servicio tiene que ser pedido y no impuesto, ¿verdad? Así que bueno, dice, somos como niños, ¿sí? Hizo pum según la teoría, sí. ¿Qué te pareció el mensaje de Magenta Pixie? Lo que me da... Zarelda. Magenta Pixie, no me doy cuenta. No he mirado el teléfono hace rato, no sé cuándo me lo mandaste, pero sí tengo la meditación que me mandaste, la vamos a hacer hoy. Chicos, entonces, seguimos. Dice aquí. Dice el lector, ¿podéis proporcionar la misma información sobre el yo? Sobre el yo en relación con el yo social. Y habíamos estado hablando de cómo funcionaban los distintos catalizadores para el de la experiencia del servicio al yo y el de la experiencia del servicio a los demás. Y aquí pregunta acerca de la experiencia del yo con relación al yo social, ¿verdad? ¿Cómo se ve el yo mismo en relación a la sociedad? Dice, soy Ra, las lecciones del yo no manifestado desarrollan cualquiera de los centros de recepción de energía del complejo mente, cuerpo, espíritu. Las interacciones entre el yo y la sociedad se encuentran en su mayor parte sobre los centros de energía segundo y tercero. Así, los más activos en sus esfuerzos de recomposición o de alteración de la sociedad son los que trabajan a partir del convencimiento de que les asiste la razón, o que poseen las respuestas que mejorarán la configuración del poder. Esto puede ser visto como un desplazamiento completo de lo negativo a lo positivo en orientación. Cualquiera de estas interacciones activará esos centros o rayos de energía, ¿verdad? Está hablando de cómo estas personas creen tener la verdad y intentan imponerla por lo que creen. Dice, algunos cuyo deseo de ayudar a la sociedad parten del rayo verde o de un rayo superior, no obstante,
Dice, algunos cuyo deseo de ayudar a la sociedad parten del rayo verde o de un rayo superior. No obstante, estas entidades son escasas debido a la comprensión, por así decir, del cuarto rayo, según la cual el amor universal dado libremente es más deseable que los principios o incluso que la reorganización de los pueblos o las estructuras políticas. Bien. Entonces, seguimos. Dice, si una entidad manifestara una fuerte tendencia a suscitar efectos positivos en la sociedad, dice el interrogador, ¿qué efecto tendría esto sobre su rayo amarillo en el aura, frente a una entidad que deseara crear un imperio y gobernar sobre él con mano de hierro? Dice, soy Ra. Tomemos como ejemplo dos de esas almas dinámicas de orientación positiva que ya no se encuentran en vuestro tiempo o espacio físico. Dice, el conocido como Albert, y habla de Albert Einstein, llegó a una sociedad extraña y para él bárbara, con el fin de curar. Esta entidad fue capaz de movilizar grandes cantidades de energía y de lo que llamáis dinero. Dedicó gran cantidad de energía del rayo verde como médico y como amante del instrumento musical que conocéis como órgano. No sé si está hablando Albert Einstein ahora, supongo que lo va a decir después. Dice, el rayo amarillo de esta entidad fue brillante y cristalizó por el afán aplicado en buscar los fondos necesarios para proseguir sus esfuerzos. Sin embargo, los rayos verde y azul eran también de naturaleza sumamente brillante. Los niveles más elevados, como podéis llamarlos, estaban activos. Los puntos de energía inferiores, por así decir, permanecían en equilibrio y muy brillantes. Dice, el segundo ejemplo es el de la entidad llamada Martin, y espero que sea Martin Luther King. Sí, lo pregunta aquí abajo. Y el anterior es un músico, Albert Schweitzer. Dice, el segundo ejemplo es de la entidad llamada Martin. Esta entidad estuvo en gran parte confrontada a patrones bastante negativos del rayo naranja y el rayo amarillo. Sin embargo, consiguió mantener la apertura de la energía del rayo verde y debido a la severidad de su prueba, puede considerarse que ha polarizado más hacia lo positivo gracias a su fidelidad por el servicio al prójimo frente a un gran catalizador, ¿verdad? Martin Luther King. Dice, ¿podríais dar los apellidos de Albert y de Martin? Soy Ra. Dice, conocéis a estas entidades como Albert Schweitzer y Martin Luther King. Dice el interrogador, dice, imaginaba que eran ellos, pero no estaba seguro. ¿Podéis proporcionar el mismo tipo de información en cuanto a la interacción no manifestada entre el yo y los aparatos, dispositivos e invenciones? Pregunta tan importante para este tiempo. Hago una pausa. Es un video de Simon Parkes. Sí, vi el video, vi que me mandaste el video de Simon Parkes, pero no lo vi completamente. Conozco a Simon Parkes, sé lo que está haciendo, pero no sé a lo que se refiere el video en particular. Pero está dando buena información. Incluso Simon Parkes ha diseñado algunos dispositivos para lidiar con el 5G famoso, ¿verdad? Para que las frecuencias del 5G no nos afecten. Creo que lo tiene a la venta el dispositivo. Dice, soy Ra. En este caso particular volvemos a concentrarnos en su mayor parte en los centros de energía naranja y amarillo. Y estamos hablando de la interacción con los dispositivos, el yo y los aparatos, ¿verdad? Dice, en sentido negativo puede considerarse que muchas de las invenciones de vuestros pueblos, es decir, lo que llamáis medios de comunicación y otras distracciones, como los juegos menos competitivos, ejercen la distorsión de mantener la inactividad del complejo mente, cuerpo, espíritu, de forma que la actividad de los rayos amarillo y naranja sea muy débil, lo que disminuiría la posibilidad de la eventual activación del rayo verde. Otros de vuestros mecanismos pueden ser considerados como útiles, con los que la entidad explora las aptitudes de su complejo físico o mental, y en algunos casos el complejo espiritual, activando así el rayo naranja en lo que llamáis vuestros deportes de equipo, y en otros mecanismos como vuestros medios de transporte, ¿verdad? Se refiere a las carreras de auto.
Estos pueden ser vistos como medios de investigar sentimientos de poder, más especialmente el poder sobre otros, o el poder de un grupo sobre los demás. Interesante concepto. Habló de la interacción del yo con los aparatos. Recuerden que Ra, esta formación fue dada en el año 1981 y en esta época la telefonía celular o era inexistente o casi apareciendo, ¿verdad? Nada que ver con lo que tenemos hoy. Y que Ra además puede ver futuro y pasado, ¿no? Él está, si bien no lo dice aquí, si bien el interrogador no sabe cuál iba a ser el desarrollo de la tecnología celular, aquí en este momento estarían hablando de alguna computadora y de la televisión, nada más. Así que vemos cómo el lado del servicio al yo se ha encargado muy bien de poner qué en qué momento para tener a la gente desactivada, ¿verdad? Porque aquí lo dice claramente, dice de forma que la actividad de los rayos amarillo y naranja sea muy débil, lo que disminuiría la posibilidad de la eventual activación del rayo verde, ¿verdad? Al no activar el rayo verde, difícil la continuación de la activación de los otros puntos de energía y por tanto la no cosecha, me imagino, en este caso, o evitar la cosecha de ciertas personas. Dice el interrogador, ¿cuál es el efecto general de la televisión en nuestra sociedad respecto a ese catalizador? Dice, soy Ra, sin ignorar las tentativas del rayo verde de muchos por comunicar a través de ese medio informaciones veraces y hermosas que pueden ser de utilidad, debemos indicar que el efecto total de ese aparato es de distracción y de letargo. Más claro, creo que igual no precisábamos que viniera Ra a decirnos esto, ¿no? Pero está más que confirmado, ¿no? Está hablando de que a menos que seas un periodista o alguien que quiera informar algo, el estar todo el día frente al televisor produce esta distracción y este letargo. Entonces, vean cómo ha sido la evolución de la televisión. Las televisiones son cada vez más grandes. Sarrila lo puede saber bien. Hoy cualquiera puede comprar una televisión. En Estados Unidos, no sé, cada vez son más grandes las televisiones. La gente sale una televisión nueva y la van y la compran por cómo funciona el sistema. El crédito está accesible a todo el mundo, ¿verdad? Y el tener la última televisión con la última definición y la última curvatura y lo que sea es lo mejor. Y concentran a las personas en cosas como, hablando aquí del deporte, ¿verdad? Y cómo el impacto que puede tener el deporte en este sentido, ¿verdad? En las cuestiones de poder y de separación entre grupos. No estoy diciendo que el deporte sea malo para nada, muy por el contrario. Simplemente que todo en su justa medida y desde cierto enfoque. Dice el interrogador, ¿podés proporcionar la misma información respecto a la guerra y a los rumores de guerra? Cuando habla de rumores de guerra es cualquier, me imagino, tipo de estar intentando esparcir información negativa, ¿verdad? Lo similar a rumores de guerra, en nuestro caso hoy en día sería estar hablando de todos los muertos que hay en el mundo y de todo lo que está pasando, y mira cuántos murieron en Italia, y cuántos en España, y cuántos en Japón, y cuántos en China, ¿verdad? Ese morbo de alguna manera por la información negativa. Dice, soy Ra, podéis verla en relación con vuestros artilugios. Esta relación entre la guerra y el yo es una percepción fundamental de la entidad en el proceso de maduración. Existe gran posibilidad de acelerar el progreso en cualquier dirección deseada. Puede polarizarse negativamente al asumir actitudes bélicas por cualquier razón. También se puede estar en una situación de guerra y polarizar positivamente al activar los rayos naranja, amarillo y verde, realizando acciones que calificáis de heroicas para proteger a otros complejamente cuerpo-espíritu. Finalmente, se puede polarizar muy fuertemente
el tercer rayo, expresando el principio del amor universal frente a cualquier distorsión hacia la participación en acciones bélicas. De esa forma, la entidad puede convertirse en un ser consciente en un momento muy breve de vuestro tiempo-espacio. Esto puede ser visto como lo que llamaríais una progresión traumática. Cabe hacer notar que entre vuestras entidades un gran porcentaje de todas las progresiones tienen el trauma como catalizador. Dice el interrogador, acabáis de utilizar el término tercer rayo en esa afirmación. ¿Queréis decir ese u otro? Soy Ra, queríamos decir el rayo verde, ahora estamos hablando del cuarto rayo, el rayo verde. Dice, nuestra dificultad radica en la percepción que tenemos de los rayos rojo y rayo violeta como fijos. Por ello, los rayos internos son los que varían y deben observarse como las indicaciones de prioridad en los esfuerzos por formar una cosecha. Ahora habla de que el violeta y el sacro o base son los fijos y ahí su confusión. Espero que se vaya entendiendo todo esto. Si no, me avisan. Dice el interrogador, ¿puede utilizarse el rayo rojo, un rayo rojo intenso, como un índice de prioridad en la encarnación, así como un intenso rayo violeta? No sé a qué se refiere. Dice, soy Ra, es correcto en parte. En la graduación o cosecha a cuarta densidad positiva, el rayo rojo es visto únicamente como el que, cuando está activo, es la base para todo lo que ocurre en los niveles vibratorios cuya suma es la energía del rayo violeta. Este rayo violeta es la única consideración para la cuarta densidad positiva, al evaluar la aptitud para la cosecha de cuarta densidad negativa. Se examina muy cuidadosamente la intensidad del rayo rojo, así como el rayo naranja y el rayo amarillo, ya que se precisa gran cantidad de resistencia y energía de este tipo para el avance negativo, pues es sumamente difícil abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente desde el centro del plexo solar. Es necesario para la cosecha de cuarta densidad negativa, ¿verdad? El que abre su plexo solar, su rayo amarillo, o el rayo amarillo debe estar abierto para el que quiere pasar a una cuarta densidad negativa. Dice el interrogador, ¿os es posible tomar como ejemplo al general Patton e indicar el efecto que la guerra tuvo sobre su desarrollo? Dice, soy Ra. Esta va a ser la última pregunta extensa de la sesión. El que habéis nombrado, conocido como George, tenía un patrón de encarnaciones previas, cuya programación creó una inercia irresistible en esa encarnación de vuestro tiempo-espacio. Esta entidad tenía una fuerte activación del rayo amarillo, con frecuentes aperturas del rayo verde y aperturas ocasionales del rayo azul. Sin embargo, no fue capaz de romper el molde de experiencias traumáticas previas de naturaleza bélica. Dice, en su encarnación, polarizó positivamente en cierta medida gracias a su sincera creencia en la verdad y la belleza. Era un ser bastante sensible, sentía un gran honor deber hacia la preservación de lo que consideraba verdadero, hermoso y necesitado de defensa, y se percibía a sí mismo como un personaje caballeresco. Polarizó negativamente en cierta forma por su falta de comprensión del rayo verde al rechazar el principio del perdón, implícito en el amor universal. Desde el punto de vista vibratorio, la suma total de esa encarnación resultó en un ligero incremento de polaridad positiva, pero en una disminución de la aptitud para la cosecha debido al rechazo de la ley o la vía de la responsabilidad. Esto es, aun habiendo comprendido el amor universal, persistió en su lucha. Dice el interrogador, tenemos tiempo suficiente para preguntar si la muerte de esta entidad, prácticamente tras el cese de la guerra, fue debida a que así podría encarnar en forma inmediata y llegar a tiempo
a la aptitud para la cosecha. Dice, soy Ra, así es efectivamente. Como les digo, es absolutamente maravilloso este tema de la conciencia y cómo lo que nosotros creemos que es una coincidencia o algo fortuito no lo es. Elegimos nuestro día de entrada y nuestro día de salida, y todo en el medio es parte de nuestra atracción o nuestra programación, ¿verdad? En definitiva, vemos cómo terminó la guerra, el general Patton decidió morir para encarnar rápidamente nuevamente, para tener otra posibilidad para ser cosechado, como utiliza el término, ¿verdad? O sea que hay algún ser en este mundo actualmente que es la encarnación del general Patton, ¿verdad? Y por supuesto, ¿cuántos más entre nosotros? Quién sabe si alguno de ustedes no fue una figura histórica, pero más allá de eso, ¿no? Quienes sean que hayan sido, saben que están en este momento en la recta final de este tiempo para la cosecha. Así que en este caso el interrogador hace la salida correspondiente preguntando sobre Carla y Ra se despide. Lo vamos a dejar por aquí en la sesión 35 del 6 de marzo de 1981. De nuevo, espero que les haya gustado. Ahora voy a abrir otro directo para la realización de la meditación, que hoy va a ser en español. Es la meditación que mandó Sarelda, está puesta en el grupo. Les pido también que si tienen otro dispositivo y lo pueden tener al lado, para que en caso de que se corte la transmisión podamos seguir, aunque no estemos conectados en vivo, seguir cada uno con la meditación para poder aprovechar esta energía intensa que está ingresando a nuestro planeta. La frecuencia Schumann está muy, muy, muy alta. Eso es lo que demuestra justamente esta información que vino desde varias fuentes. Una de ellas una fuente no terrestre, que anticipó la llegada de esta energía. Entonces vamos a aprovecharla, vamos a anclarla en el planeta, en nosotros mismos, para elevar nuestra vibración, para quitar bloqueos, para poder continuar con nuestro desarrollo espiritual y mental, y por qué no físico también, para lograr alcanzar la meta de una mejor humanidad. Ese va a ser nuestra graduación, nuestro paso, nuestra cosecha, ¿verdad? Así que bueno, los invito a la meditación. Les mando un gran abrazo, espero que les haya gustado la sesión y seguimos en contacto. Les pido entonces que si para mañana pueden traer alguna pregunta o cualquier cosa que les haya quedado no clara, recuerden bajar los libros para ir repasando, haciendo zapping entre una página a la otra, para ir encontrando más conceptos interesantes. De nuevo les mando un gran abrazo, que pasen bien, nos vemos en unos minutos. Chao, chao.